Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de conferencias Arte Prehistórico de la Roca al Museo, organizado por el Departamento de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional. Hoy tendremos con nosotros a Margarita Díaz Andreu, profesora de investigación de ICREA de la Universitat de Barcelona. Nos hablará de arqueoacústica y arte levantino, nuevas perspectivas para el estudio de un arte silenciado. Con esta conferencia se vinculan dos temas a los que el MAN ha dedicado particular atención en sus últimas exposiciones, la arqueoacústica y el arte rupestre. La doctora Díaz Andreu es ampliamente conocida en el ámbito académico de nuestro país, pero daremos unos breves apuntes para aquellos que nos escuchen ajenos al marco profesional de la arqueología. Margarita Díaz Andreu es doctora con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en esta universidad, así como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en las universidades de Southampton y de Durham, en Reino Unido. Desde enero de 2012 es profesora de investigación en la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado diversas líneas de investigación sobre las que ha impartido docencia, así como ha dirigido proyectos de investigación y tesis doctorales sobre arte rupestre, sobre historia de la arqueología y arqueología de género. Es autora de una veintena de libros, aproximadamente la mitad como editora, y algunos de ellos publicados en destacadas editoriales internacionales. Ha publicado también alrededor de un centenar de artículos y otros tantos capítulos de libros. En el ámbito que ahora nos interesa, podemos destacar sus publicaciones en torno a unos 50 trabajos sobre arte rupestre y es la investigadora principal del proyecto Art Soundscapes. La dejo con ella. Buenas tardes. Voy a hablar hoy de arqueoacústica y arte levantino, nuevas perspectivas para el estudio de un arte silenciado. Me llamo Margarita Díaz Andreu, soy profesora de investigación de ICREA de la Universidad de Barcelona y esta conferencia se enmarca dentro del ciclo de conferencias de arte prehistórico de la Roca al Museo, organizada por el Museo Arqueológico Nacional. En primer lugar, explicaré o introduciré para aquellos que no lo conozcan todavía lo que es el arte levantino. Es un arte pospaleolítico cuyo origen pudo ser el epipaleolítico, mesolítico o neolítico. Los expertos todavía no se aclaran. Hay unos 800 sitios caracterizados, encontrados. Y las características que tiene es un arte con motivos pintados, normalmente de color vinoso, algunos grabados. También hay otros colores, pero no son muy corrientes, habituales, quizá porque se hayan perdido en muchos casos, pero lo más habitual era el rojo. Figuras humanas de animales y animales naturalistas. Raramente se encuentra algo de vegetación, es realmente la excepción. Se localiza en un área montañosa de aproximadamente unos 600 a 250 kilómetros, que es el área marcada en rosa en el mapa que ven aquí, y oficialmente fue descubierta en la primera década del siglo XX, aunque hay algunos comentarios anteriores, y se ha convertido, le ha incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998. Estos son algunos ejemplos de este arte, con representaciones, como he dicho, de animales, de personas, con escenas, en comparación con el arte anterior, paleolítico. Lo que le caracteriza es que hay muchas más representaciones de antropomorfos y también de escenas que son raras en el arte anterior. La caza es una temática importante, pero no la única. Y bueno, ¿por qué hablo de un arte silenciado? Pues, ¿en qué se han basado los estudios de arte rupestre levantino? Pues se han basado
como no podría ser de otra manera, para empezar, en la documentación. Es necesario tener una documentación ajustada para poder saber de lo que se está hablando. Pero digamos que se ha enfatizado mucho este aspecto con calcos y ha tenido toda una progresión el que vemos en los años 2000 con la aparición de las técnicas digitales, cómo se ha ido sofisticando todo este proceso. También ha habido un énfasis en las publicaciones, fenomenal, porque si no sabemos lo que los demás hacen no podemos avanzar. Ha habido muchos investigadores intentando ordenar todo este corpus de imágenes, tanto de cronología, haciendo cronologías como tipologías para poder describir. Todo esto es esencial. Y después, en los últimos años, también ha habido un énfasis en la gestión, sobre todo a partir de la inclusión en la lista de patrimonio mundial. Pero, ¿dónde está la parte humana del estudio de este arte? Eh, mm, qué es lo que hay detrás de todo esto? El énfasis en la tipología, en la cronología, todo esto está muy bien y, como digo, es necesario, pero ¿podemos ir algo más allá? Sabemos por lo que los antropólogos y antropólogas han estudiado, por los contactos que se han tenido con este tipo de sociedades, cazadores-recolectores, primeros agricultores, que son comunidades con un mundo lleno de creencias que incluyen una, una consideración de las cosas y de los animales como personas no humanas, en las que hay relaciones entre los humanos y los no humanos y también con el paisaje. Por ejemplo, los elementos del paisaje son muy importantes dentro de este mundo de creencias. Eh, y bueno, he elegido este ejemplo. En el año 76, David Lewin hizo una serie de rutas con informantes Pintupi en Australia y nos cuenta, los Pintupi cantaban los sueños, dreaming, de cada afloramiento de roca, arroyo o llanura, hora tras horas, todo el día mientras nos trasladábamos a través de su país. Prácticamente cada lugar tenía su sueño, su historia, sus subsecciones asociadas y los ceremoniales apropiados. La mayoría de las formaciones rocosas y las aguas eran estaciones en largas pistas míticas. Los mitos eran una parte integral del paisaje mismo. Es decir, que la forma de entender el paisaje era a través de la mitología y además hay un componente sonoro, cantaban los sueños, los dreamings. También podemos ver esto en otros lugares del mundo, no solamente en Australia, sino aquí he traído un ejemplo de Estados Unidos, los pies negros en el norte, bueno, no es Estados Unidos, sino Canadá, norte de Alberta, que tenían una percepción y uso no económico del paisaje. También los lugares tenían nombres vinculados con caminos, movimientos, narraciones, el poder de la narración, el poder también de las canciones, que aquí no lo pone. Algunos lugares son focos de energía espiritual y depósitos de la historia y las tradiciones orales del grupo. Es decir, que no es un paisaje que, bueno, sean montañas, no, cada cosa dentro del paisaje tenía también su significación y también sus sonidos. Y nos vamos a otro continente, Asia, en Siberia, donde hemos estado trabajando. También notamos esta importancia de los paisajes y la importancia de lugares sagrados en ellos. Los lugares sagrados están habitados por los espíritus y estos se encuentran en las montañas, en las rocas, en las cuevas, agujeros, grietas de las rocas.
también están en puertos de montaña, en ríos, y todavía hoy en día en la zona de Altai, donde estuvimos trabajando, y voy a mostrar después un ejemplo, la gente va dejando ofrendas en las ramas para marcar este respeto hacia los espíritus. Y también los sitios arqueológicos, prehistóricos e históricos son especiales, y esto incluye a los lugares con arte rupestre. Hay un gusto por estos paisajes sonoros, hay en zonas como Tuba donde se canta a las montañas, por ejemplo. Tuba es una de las zonas donde se han conservado más tradiciones que en otras zonas, sobre todo en la época soviética, han desaparecido, y Tuba, al estar más alejado, ha logrado mantener varias de estas tradiciones. Tienen toda una serie de mitos sobre el origen de la forma de cantar, que la cantan de una manera muy especial, allí de los instrumentos. Consideran que los espíritus cantan, que inspiran las canciones, no solamente cantan, sino que a los músicos les inspiran las canciones, y cuando los músicos están tocando, la gente piensa que hay espíritus escuchando. O sea, la habilidad del músico también tiene que ver con esta forma de los espíritus. Se les pueden ofrendar narraciones y canciones en los lugares sagrados, y esta es la zona típica del chamanismo, donde se realizaban rituales en los poblados y también en lugares sagrados. El problema es que los antropólogos normalmente se quedaban en los poblados, y tenemos poca evidencia del tipo de la que antes hablaba en Australia. Este es un ejemplo de ofrendas que hemos encontrado cerca de un sitio que aparentemente estaba en el medio de la nada, donde hay grabados. En esta zona hay grabados más que pintura. Quizá hubiera pintura y se ha perdido. Sí que hay en tumbas, sí que quedan pinturas, y como vemos, pues eso, la gente está todavía hoy en día haciendo sus ofrendas cerca de estos sitios arqueológicos. Estas ofrendas, aquí vemos otro ejemplo de un sitio en Canadá con pintura rupestre, una zona con pintura rupestre donde ya no se está pintando, que sepamos, pero la gente todavía sigue yendo a esos lugares a dejar ofrendas. Y también aquí he puesto una fotografía de un uso actual del arte rupestre por un chamán buriat en Siberia. Sin embargo, creo que hay que tener un poco de cuidado a veces con estas tradiciones que pueden ser huella de algo anterior, o puede ser una reinvención de la tradición si utilizamos las palabras de Hobsbawm, y nos queda saber realmente qué hay detrás de todas estas tradiciones, bueno, pues como está pasando también, o como yo experimenté en Inglaterra, donde hay ahora mismo rituales donde nunca los hubo, porque hay mucho movimiento de personas, y en concreto unas mujeres que me encontré ya hace unos años me comentaban que habían hecho cursos en Estados Unidos. Es decir, que hay que tener cuidado hoy en día al ver cómo se están utilizando los sitios de arte rupestre para ver, bueno, dado el mundo en el que vivimos, si esto realmente refleja, es tradicional o es nuevo. Los lugares de arte rupestre suelen tener un alto componente ritual. Aquí he traído un sitio de California, Painted Rock, un sitio que tiene esta forma especial,
que está pintado con pinturas de 3 grupos diferentes, Sumas, Salinas y Yokuts, y en el que sabemos que también hay una serie de rituales asociados, o no en este sitio en concreto necesariamente, sino en otros. Y estamos recogiendo evidencia de este componente acústico. Por ejemplo, he traído este ejemplo de los Shoshone, que creían que el arte rupestre representaba a los espíritus y que estos añadían constantemente nuevas representaciones de sí mismos, o sea que el arte estaba producido por los espíritus, y era una actividad que estaba asociada a un sonido característicos y, bueno, en invierno se les podía oír a los espíritus haciendo nuevos grabados. Bueno, ¿cómo podemos aproximarnos a estas temáticas desde la arqueología? Se ha venido publicando desde hace años, desde los años 60 o finales de los 50 fundamentalmente, y se empezó con algo que es, y no he traído una fotografía aquí, porque no iba a hablar de ello, pero se me está ocurriendo ahora. Se empezó con litófonos, con piedras que suenan, que es algo intermedio entre lo que es el paisaje, porque las rocas están en el paisaje, y un instrumento musical. Entonces, estas rocas se pueden tocar, estas rocas tienen rituales y tienen toda una serie de creencias y bueno, pues empezaron a estudiar estas rocas en los años 50 en zonas del África colonizada, también en Escandinavia y también en el arte paleolítico de Francia. Bueno, no es tan extraño en sitios tan dispersos porque la gente que lo estaba estudiando se estaba encontrando en los congresos panafricanos de arqueología. Bueno, en los años 80 empezó a haber una cierta... o sea, lo que se hizo en los años 50, 60 era simplemente decir, aquí pasa algo, hay esta asociación. Pero en los años 80 ya se empezaron a hacer una serie de estudios y han venido acompañados después de otros, pero el problema, bajo mi punto de vista, o esto es con lo que me encontré yo al empezar a trabajar en estos temas, es que, bueno, las referencias eran casi, muy subjetivas, por lo general muy subjetivas. O, bueno, cuando se utilizaba alguna técnica no era muy sofisticada. Bueno, cuando empecé a trabajar a principios de los 2010 en este tema, pensé que para estudiar esto con cierta base necesitábamos meter tecnología. He ido a lo largo de los años cambiando de tecnología, haciéndola más sofisticada, lo cual de vez en cuando representa un problema, pero empecé sin ningún dinero en absoluto con Carlos García Benito. Después seguí, y esto correspondería a a la parte central de la tecnología que muestro aquí, con Tommaso Mattioli, que vino a Barcelona con una Marie Curie y él fue principalmente el que logró ponernos en contacto con Angelo Farina, que es uno de los ingenieros de acústica más importantes en el mundo, y él nos recomendó esta tecnología, que era muy portable, con lo cual realmente se facilitó mucho el trabajo de campo y añadimos una cierta sofisticación. Y después, en estos últimos años, hemos ido mucho más allá. Intentaré después explicar por qué y los problemas que esto ha conllevado. Bueno, volviendo entonces al arte levantino,
¿Qué es lo que hemos hecho? ¿En qué se ha basado mi investigación en todos estos últimos años? Bueno, el primer sitio donde trabajé junto con Carlos García Benito fue en el Barranco de la Valtorta. Yo había estado en el Barranco de la Valtorta anteriormente porque estaba en ese momento buscando un nuevo tema de investigación y estaba intentando ver la lógica del paisaje. Y dado que ya conocía todos los sitios, pues pensé al oír una conferencia de Steve Waller en el año 10-11, pues pensé que valdría la pena comprobarlo. La verdad que yo no pensaba que fuera a salir nada. El Barranco de la Valtorta está en el punto central entre la costa y la parte más alta del Maestrazgo por la zona de Morella, etc. Es decir, parece que era un lugar de paso, un lugar que, como muchos lugares de paso, hasta el mundo romano y posterior, en ese punto tomó una importancia sagrada, una importancia más allá de lo puramente funcional de pasar por esa zona. Quizá también fuera un lugar donde se reunieran muchos grupos, porque como vemos, y además repetidamente, son sitios, según nos muestran los sitios de arte rupestre, donde se está pintando una y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, hay 3 sitios principales por el número de figuras: Saltadora, Cabals y Civil o Ribassals. Y bueno, pues yo cuando había ido la primera vez, como nos pasa a casi todos los expertos de arte rupestre, nunca se me había ocurrido pararme a pensar en la cuestión acústica. Y bueno, esto, si uno busca en la bibliografía, hay poquísimo. Hay algún comentario de ecos en Civil o hay un comentario, en este caso el de Civil es antiguo, de 1917. Después hay un comentario de Viñas, cuando él estuvo allí trabajando hacia finales de los 70, que podía oír venir al guarda Serafí Adey, podía oír que venía cuando todavía le quedaba una hora para llegar. Es decir, que la acústica del barranco es excepcional. Bueno, además de las pinturas ser excepcionales, fundamentalmente en estos sitios. Bueno, pues hicimos entonces una serie de medidas con Carlos García Benito y ayudados por Francesc Bellmunt, que luego publicamos en el Journal of Archaeological Science en el año 2012. Y bueno, no teníamos nada de financiación, como he explicado, e ideamos una tecnología muy simple, que era pues hacer palmas, dar pitidos, hacer voces, y veíamos si esto causaba reverberación, medíamos la reverberación y el número de ecos que esto causaba. Y con esto hicimos una serie de tablas que no he traído aquí, pero bueno, son tablas diciendo el número de ecos, reverberación, si tenía más de un segundo o no. Y hicimos estas tablas y nos dimos cuenta de que había una clara distinción entre los sectores del desfiladero, porque antes y después de la zona, con sitios de arte rupestre, la acústica era mucho peor. Es decir, que uno iba andando por una zona donde en principio dices, pues no sé por qué no va a haber aquí buena acústica, no sé qué le diferencia, como se está viendo por la foto de aquí de arriba, hay paredes también. Y hacíamos las pruebas a distancias
relativamente equidistantes y distancias en lugares donde pensábamos que el eco sería o la reverberación sería particularmente buena. Sobre todo aguas abajo, nos sorprendió encontrar que la acústica no era tan buena y fue llegar a los primeros sitios, Saltadora y las Cometes del Puntal, esta concentración de sitios cuando de repente la acústica empezó a ser excepcional. Bueno, en sitios en la zona con arte rupestre hay buena acústica y especialmente en estos sitios con más figuras. Esto es la representación de lo que estoy diciendo, sin arte rupestre, mala acústica, después esta zona de concentración con una acústica estupenda, después hay menos acústica en toda esta zona, incluso dentro de este área, se llegaba a la zona de Cabals y la acústica era de nuevo espectacular, aquí empezaba a ser menor, hasta llegar a la zona de civil, donde de nuevo la acústica en uno de los abrigos, sobre todo enfrente de uno de los abrigos, era muy buena de nuevo. Bueno, son todos los sitios de arte rupestre acústicamente similares, pues no había esta distinción entre sitios de arte rupestre con muchos motivos y sitios de arte rupestre que son más con menos motivos, en los que la acústica, la mejor acústica se encontró en estos sitios con más pinturas. Es decir, que parece que realmente la acústica del lugar, además supongo, de la localización, pero la acústica del lugar les debió sorprender y de alguna manera les llamó la atención para que allí hicieran las pinturas los artistas y las artistas levantinas decidieran dibujar, pintar sus mitos, sus historias en esas zonas. Había una mayor resonancia enfrente de Saltadora, Cabals y la última zona del desfiladero, incluida Civil, y ecos había sobre todo en la zona de la entrada pintada, en la zona de Cabals y en un teatro natural que hay cerca de Civil, una pared espectacular. ¿Producían música? Bueno, la verdad no lo sabemos. Y con el tipo de análisis que estábamos haciendo entonces, estaríamos limitados en saber si realmente eran buenos o no estos sitios. Pero sí que sabemos que en la zona, hablando de la zona muy, no sé, a 100 kilómetros, o 200 o 300, no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero por esa zona sí que tenemos instrumentos musicales. Flautas, la flauta encontrada en la Cova del Or, que es de época neolítica. Después del Paleolítico y Mesolítico tenemos también bramaderas, flautas, silbatos, otros instrumentos de hueso, percusión, litófonos y lo cierto es que la música en las sociedades de cazadores-recolectores y, bueno, por extensión también de primeros agricultores es principalmente vocal. Es decir, que no encontramos mucha evidencia, primero porque la música vocal no deja huella arqueológica y después muchos de los instrumentos, sobre todo si son al aire libre, también se pierden por procesos postdeposicionales. No estamos hablando de cuevas paleolíticas donde sí que son más fáciles que se conserven. Pero bueno, no hay sociedad sin música, como lo han resaltado desde la antropología. No hay sociedad sin música. Estaban tocando música en estos sitios. Es muy probable, pero realmente no lo podremos saber.
Después, en años posteriores, también con Carlos García Benito, ya fuimos a otras zonas a comprobar si lo que habíamos visto en la Valtorta se repetía en la zona del Barranco Mortero de Teruel y Ulldecona, la zona de Ulldecona en Tarragona. De nuevo salieron unos resultados semejantes. El mayor número de motivos pintados en abrigos rupestres tenían los abrigos con más motivos, tenían los mejores resultados y, bueno, como hipótesis se podría proponer que la función de estos abrigos fue principalmente ritual y que los sonidos y probablemente la música fue un componente en las prácticas espirituales que se llevaron a cabo en ellos. Después, con la tecnología que se desarrolló con Tommaso Mattioli, nos dedicamos a arte esquemático, es decir, que no puedo presentar nada que hiciéramos en aquellos momentos con arte levantino. Por lo tanto, no voy a comparar. Lo único que sí que vimos, pero claro, no había mucha evidencia, en la zona de las montañas de Pradas, allí sí que un sitio con arte, con arte levantino tenía mejor también acústica. Pero bueno, esto, cuando uno solamente hace un sitio, es difícil sacar conclusiones. Tienen que ser, como en este caso hemos hecho, varios sitios, zonas de concentración de sitios para ver si hay algún patrón que nos esté diciendo que aquí está pasando algo. Bueno, a partir del 2018 me concedieron el proyecto de la ERC, el European Research Council, que es el Consejo Europeo de Investigación, el proyecto Art Soundscapes. Aquí presento a los componentes del equipo tal y como están hoy en día. Como comentaré, ha habido cambios en estos últimos meses. Tenemos 5 líneas de investigación: física acústica, que la llevan principalmente Ángelo Farina y Lidia Álvarez; la línea de investigación 2 de psicoacústica, que la llevan Carla Sesera con Samantha López; la línea de investigación de neuroacústica, que la lleva también Carla Sesera y en este caso con Raquel Aparicio. Tenemos la línea de investigación de etnografía, antropología, musicología, que hoy en día está sobre todo basada en el trabajo de Raquel Jiménez, que tiene para nosotros el beneficio de que es arqueóloga y además etnomusicóloga. Y pues estamos los 3 expertos en arte rupestre: Laura Fernández, Nehemías Santos da Silva, da Rosa y yo misma. Bueno, antes de la pandemia logramos hacer el trabajo en Siberia y también habíamos hecho trabajo en la zona de Baja California. Y la pandemia empezó, el confinamiento, empezó en el mes en el que pensábamos hacer trabajo en California y a 2 meses de empezar, de querer hacer trabajo en Namibia, con lo cual, bueno, ahí se quedó parado nuestro proyecto. También la pandemia significó un cambio de personal en el proyecto, con lo cual todo lo que era el procesamiento de datos ha sufrido un retraso.
que en breve pensamos arreglar, pero todavía estamos ahí. Bueno, y con arte levantino dentro de nuestro nuevo proyecto. Bueno, pues durante la pandemia, como no podíamos hacer trabajo de campo, nos dedicamos a analizar escenas o motivos que nos parecía que podían ser interesante investigar acústicamente. Lo primero que hicimos fue el análisis de escenas que se habían publicado como danzas. Entonces hemos ya enviado a publicación y están en principio aceptadas y se publicarán dentro de poco 2 artículos sobre estas escenas. Y aquí he traído en la parte de arriba lo que podían ser escenas de bailes en pareja y abajo escenas de baile colectivo. Como vemos, es muy interesante también desde un punto de vista de género, la de abajo del Barranco de los Grajos, porque los hombres están a un lado y las mujeres están a otro, como nos dicen las fuentes, que normalmente se baila en este tipo de sociedades, que los géneros suelen bailar por separado. También la de arriba tiene, tiene elementos parecidos, son hombres o son mujeres las que están bailando. Bueno, tuvimos que poner un poquito de orden porque se publicaban muchas cosas que son dudosas y bueno, pues hemos rechazado o no hemos establecido en primer lugar una serie de criterios y analizados las escenas que teníamos y nos hemos quedado con aquellas que pensábamos que podían, bueno, pues dar de sí o se podían analizar realmente como danza. Y ahora, cuando nos pongamos a hacer trabajo de campo, analizaremos si estos sitios tienen una acústica especial. No lo sabemos, la verdad, y no sabemos si realmente va a ocurrir. Pero, bueno, es una hipótesis que queremos plantear. Y otra cuestión que todavía estamos en ello es analizar los lugares con mujeres, que son una minoría dentro del arte levantino. Bueno, pues también ha habido que hacer toda una labor de estudio, de análisis de las diferentes tipologías, la cronología, dónde están, eh, qué tipo de yacimientos, etcétera. Y ahora, pues lo mismo, cuando empecemos a hacer trabajo de campo, también veremos si estos sitios tienen alguna acústica especial. Y después nos hemos planteado el volver al campo, a hacer trabajo de campo en zonas de arte levantino. En comparación con lo que estábamos haciendo antes, cuando estuvimos analizando el Barranco Mortero o el Barranco de la Valtorta, etcétera, lo que ahora, Ulldecona, lo que si entonces estábamos buscando concentraciones de sitios, ahora nos hemos planteado analizar zonas para después poder jugar con algo que antes no habíamos hecho, con cronologías diferentes, con tipologías diferentes. Es decir, las escenas, pues esto, lo que hemos dicho, las escenas de danza se localizan en sitios de acústica en particular o en cuestión de los motivos, aquellos sitios con motivos más antiguos, resulta que tienen una acústica diferente. Bueno, son las nuevas preguntas que nos estamos haciendo. Ya hemos hecho el trabajo de campo en Cataluña, pero el análisis de los datos, al haber integrado un equipo mucho más complejo, y la introducción de este equipo tiene que ver con la posibilidad después de que se pueda reconstruir virtualmente el sonido de estos sitios en el laboratorio para los análisis de psicoacústica. Entonces, al haber sofisticado
la tecnología, nos hemos encontrado después con una serie de problemas de análisis que estamos ahora mismo solventando. Es una cuestión de tiempo, pero bueno, pues esto nos ha retrasado unos meses y espero dentro de pocos meses ya poder mostrar los resultados, que en principio parecía que podían dar alguna cosa interesante, pero bueno, estamos a la espera de confirmar lo que tenemos. Este dodecaedro lo que hace es emitir un sonido sinoidal o 12 en concreto, para poder después reconstruir el espacio sonoro, como he dicho, en el laboratorio. Para la Fiesta de la Ciencia de la Universidad de Barcelona, hemos hecho un pequeño vídeo que si van a nuestra página web pueden también encontrar un enlace en Outreach, en lo que es la arqueología de cara al público, y verán algunos resultados, en este caso con las tomas de Siberia. Bueno, lo que podemos ver es que hay una enorme variabilidad. Cuando ya empezamos a analizar zonas enteras, nos encontramos con este reto. Tenemos, pues esto, si veíamos aquí un paisaje, bueno, agreste, pero más abierto. Aquí es un paisaje más cerrado. En otros casos son zonas muy altas a las que con un acceso, bueno, más complicado. ¿Cómo podemos ver esta variabilidad? Realmente estaban eligiendo sitios y tenemos que plantearnos entonces la acústica, pero también cuestiones de paisaje. Esto es un poco lo que queremos, verlo más en el conjunto. La variabilidad también está en las escenas. Hay en sitios donde hay solamente animales, otros hay cacerías, otros hay personas simplemente antropomorfos. Bueno, ¿cómo podemos? En otros sitios casi solo mujeres, como en Coguy. ¿Cómo podemos comprobar, cómo podemos entender esta variabilidad? Y los parámetros acústicos también muestran una sofisticación con respecto a lo anterior, donde simplemente veíamos la reverberación y los ecos. Ahora vamos a ver también pues, la fuerza del sonido, la claridad del habla, para ver si son sitios donde se pudo hablar y los ideales, o de claridad de la música, o la envolvente, también vamos a estudiar, o el ancho de fuente aparente. Es decir, que todo esto nos llevará a un estudio más sofisticado de los datos que hemos tocado. Entonces, nuestras preguntas y también conectando con lo que hemos hablado antes de los paisajes mitológicos, de la importancia, es la acústica del lugar les pedía a los artistas o las artistas levantinos pintar alguna determinada escena o conjunto de motivos, porque no solamente es que los o las artistas quisieran hacer una cosa, es que a lo mejor se pensaban obligados a hacer esto, porque el sitio, en muchos casos hay creencias que son los espíritus los que viven en estos sitios, te piden hacer ciertas cosas. Consideraban que cierto tipo de estado, ¿qué estaban buscando allí? Estaban buscando entrar en trance, se podría decir, o en un estado alterado de conciencia o no, o estaban intentando utilizar estos lugares simplemente para reunirse un grupo y hablar y contar historias e intercambiar historias y objetos también. Y hubo cambios a lo largo del tiempo, es decir, que hemos sofisticado mucho más lo que queremos hacer. Bueno, pues en la era post-COVID tendremos los resultados, espero que ya en los próximos meses, y logremos ya decir estas cosas, responder a estas preguntas que acabo de plantear. Y siento que pero el COVID nos ha
afectado también en estas cuestiones. Pero yo creo que lo que vamos a encontrar y lo que podemos decir en los próximos meses valdrá la pena. Pues gracias por su atención y bueno, pues visiten nuestra página web para, mm, para poder ver lo que estamos haciendo. Voy a ver si puedo compartir el vídeo para que me puedan ver. Gracias por su atención y dentro, como dicen los ingleses, watch this space, o sea, esténse atentos porque en los próximos meses saldrán ya muchos más resultados de lo que hemos ido haciendo, pero no cabe duda de que la acústica es un componente que hay que estudiar, que necesitamos dar sonido o dejar que escuchar lo que está pasando en estos sitios. Muchas gracias.